Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro sexto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 9 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a nuestro sexto espacio abierto. Siéntense todos bienvenidos. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. ¿Ok? La serie de actividades que habremos de efectuar a lo largo de este sexto espacio abierto. ¿Ok? Pues bueno, me presento para todos ustedes. Mi nombre es José Daniel Juárez Lalpan. Soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionados con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación, aquí en Prepa en Línea C. Ese soy yo. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir la institución para que tengan ustedes en cuenta quién está a cargo de este módulo. ¿Ok? El propósito de esta sesión. Como propósito tenemos algo que ya hemos venido trabajando porque prácticamente no ha variado y no habrá de variar, y es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta tercera semana de trabajo en este módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Recuerden que estamos ya próximos a terminar o a llegar más bien a entrar a nuestra cuarta semana de trabajo, y en la cual habremos de trabajar con el proyecto integrador, el foro de integración, el foro de aprendizaje, la autoevaluación, una serie de actividades que ustedes comenzarán a realizar una vez concluyan esta tercera semana de trabajo. Bueno, ¿por qué lo señalo? Si ya llegando a esta tercera semana de trabajo aún presentamos ciertas situaciones, problemas, áreas de oportunidad en cuanto al aprendizaje en cuanto al uso de estructuras gramaticales, es tiempo de que comencemos a hacer una especie de repaso ustedes mismos. Consulten los videos que les hemos dejado cargados. Recuerden que cada uno de esos videos es su profesor de inglés y lo ven de esta manera. Es del cual, o a través del cual ustedes van a terminar sumando la serie de aprendizajes que ustedes tienen que ir adquiriendo. Ahora, ¿por qué lo señalo? Dado que en la cuarta semana de trabajo tenemos este proyecto integrador, y como su nombre lo dice, este proyecto integrador intenta integrar, intenta que ustedes en este trabajo puedan agregar, puedan sumar, puedan utilizar de manera clara cada una de las estructuras gramaticales que aprendieron. En la primera semana aprendieron el presente progresivo, el pasado progresivo. En la segunda semana aprendieron el pasado simple y el used to. Y en esta tercera semana de trabajo estamos aprendiendo a utilizar los futuros will y be going to. Importante distinguir esto porque esta serie de estructuras gramaticales, y también se me estaba pasando, y también las estructuras que aprendieron durante el módulo 6 habrán de venir de nuevo a colación en este proyecto integrador, y es importante saber utilizarlas. Hoy tenemos nuestro último tema gramatical de alguna manera, que es uno que pertenece a los futuros, que es el will. El miércoles trabajamos con el we're going to y trabajamos con el would like to. De igual manera, les mostré cómo poder responder la actividad integradora 5 y les enseñé cada uno de los apartados que tienen que llenar y cómo los tienen que llenar. Así que pongan mucha atención a ese video. Aquellos que estén llegando a ver este video, pongan atención a ese video del espacio abierto número 5, y ahí aprenderán cómo tienen que responder la actividad integradora 5, que es la actividad que de acuerdo a las estadísticas tiende a tener calificaciones más bajas. No sé si ustedes venían con puros 9 o 10 o 8, de pronto esa actividad, y hablo de la mayoría, tiende a caer, pero de verdad de un golpe. Y no sé, quizás hasta un 6 o quizás hasta una calificación no aprobatoria. Es importante entender esto para que puedan ver ese video y puedan comprender qué es lo que necesitan hacer exactamente en esa actividad integradora número 5. ¿Ok? Muy bien. Hoy nos toca trabajar, como ya lo señalé, con un tiempo gramatical que es prácticamente el último, como de igual manera ya lo mencioné, que habremos de abordar. Es el will.
El will es un auxiliar que nos va a apoyar en cuanto a la estructuración misma del futuro simple, porque este es futuro simple. El be going to se le llama futuro idiomático. Este es futuro simple. Ahora, antes de que entremos al tema, recuerden que siempre les comparto esta especie de esquema donde ustedes van a poder organizar sus notas. Y es importante saber tomar notas. Yo les decía a algunos de sus compañeros en otras generaciones que cuando tenemos que hacer las actividades integradoras y de pronto nos topamos con que no sé, tal estructura no la reconozco, tal estructura pues es totalmente desconocida o no me acuerdo, y tratamos de buscar notas y nos damos cuenta que nuestras notas están hechas todo un chilaquil. No sabemos dónde está la información que estamos buscando, no tenemos idea y de pronto le estamos dando y dando y dando y buscando y nomás no hallamos lo que buscamos. Es importante saber organizarnos, les decía yo, es justo como organizamos nuestra vida cotidiana, como organizamos nuestra casa, nuestro cuarto, nuestra habitación, nuestros baños. ¿Cómo está organizada? ¿Dónde encontramos la información? ¿Dónde encontramos los objetos que estamos buscando? Yo les decía en esta generación que les comentaba, que por ejemplo, cuando llegan a su casa y no se tienen llaves, seguramente tienen una sección para las llaves. ¿Dónde coloco las llaves? Tienen algunos, no, ya nada más llego y las aviento ahí en la mesa, ya a ver si las encuentro en algún momento. Y les señalo siempre, eso es señal, esos pequeños detalles nos dejan ver cómo funcionas. Entonces, no estoy diciendo que forzosamente tengas que copiar hábitos o conductas del resto que quizás no apliquen a ti, pero sí es importante tener una cierta organización, un orden. Entonces, ¿dónde encuentro las llaves? Pues seguramente tendrá que haber un espacio para las llaves donde tenga que colgarlas y saber que cuando tenga que darle una indicación a alguien, porque quizás yo no estoy en casa, poderle indicar exactamente, sin yo ver, sin yo estar de manera presencial en casa, poderle indicar dónde es que puede encontrar cualquier objeto. Bueno, lo mismo va a suceder con las notas. Si yo quiero encontrar información, sabré dónde específicamente está la información. Y perdón que me detenga bastante en esto, pero créanme, es extremadamente importante, sobre todo para aquellos, bueno, ahorita que estamos en el módulo 7, todavía les faltan bastantes módulos aquí en Prepandine. Y es importante saber organizarlos, no solo para la materia o para la asignación de inglés, sino prácticamente para el resto de las materias, ¿ok? O el resto de los módulos que vendrán más adelante. Y que sepamos qué tipo de información vamos a tomar en cuanto a la revisión de videos, en cuanto al ingreso a los espacios abiertos. Tenemos que tener en claro qué información. Entonces, este que está aquí arribita, este organizador gráfico, que se le llama método Cornell, que vuelvo a repetir, no me lo inventé yo, es algo que ya existe desde hace bastante tiempo, y lo único que pide son cuatro cosas, cuatro componentes que constituyen este bendito esquema. ¿Y qué tienen que hacer? Pues poner un título. ¿Qué título? Pues el título del tema que están consultando. En este caso, por ejemplo, de esta sesión o en el caso de los videos que están revisando, ponen el título del video. Una vez que ponen el título, pues ya le damos paso a comenzar a tomar notas o a darle play al video y comenzarlo a revisar. Y entonces comienzo a generar notas. ¿Qué tipo de notas? Pues las notas que quizás ya tengo una cierta práctica en la toma de notas y sé que yo funciono solamente con mapas conceptuales, con mapas mentales y cosas como esas. Bueno, si eso es, si a través de ellos yo estoy acostumbrado a tomar notas y me funcionan, pues pueden hacerlo de igual manera. Si no, pues quizás creando enunciados, creando frases, oraciones, tomando notas de esa manera. Una vez que ya concluí o a la par que voy tomando notas, voy escribiendo palabras clave, descriptores que me van a poder meter al tema completo. No sé, quizás, por ejemplo, en el will, no sé, auxiliares. Will por sí mismo podría ser. Eh, Afirmaciones, negaciones, preguntas, futuro simple. Palabras clave que puedan detonar en mi mente o al momento de que alguien lea esas notas de qué es que trata todo el. Una vez que ya sé de qué es que trata todo el tema y ya terminé de revisar el tema, puedo ir a la parte de resumen. En la parte de resumen, como les decía en otra generación, con sus propias palabras, no requieren mayor ciencia. ¿Qué fue lo que entendí o comprendí del tema que estoy revisando?
¿De qué largo puede ser el resumen? ¿Qué les gusta? ¿Cinco, siete líneas, ocho? Como lo marca cada una de las indicaciones de sus tareas, que les marca hacer párrafos de 5 a 8 líneas. Pues eso es lo que llenamos en ese espacio. Y ya una vez que llené el espacio del resumen, ya me hice una idea de qué es que trata este tema. Esto es importante, les decía yo, en esa generación, porque es importante lo que está sucediendo en estas nuevas generaciones, sobre todo con esta cuarta revolución industrial, dirán algunos, este uso de las tecnologías y cuestiones digitales. Es importante todo esto porque hay estudios que nos dejan marcado, ahorita paso al tema, no se preocupen, estoy señalando lo importante, para que ustedes mismos hagan reflexión de qué es lo que están haciendo, porque aunque ustedes no se den cuenta, también ustedes mismos se están entrenando, aparte de que los entrenan por fuera. Dirá un teórico, hablamos de las personas que están siendo hechas y las personas que ya están hechas. Muchos o varios de los que están en prepa en línea están siendo hechos, es decir, todavía no completan su ciclo de construcción que habrá de comenzar a manifestarse, pues ya entrada la juventud y la adultez, pues se terminará de cimentar, pero en periodos como la infancia, como la pubertad, como la adolescencia, estamos siendo hechos, nos estamos buscando de alguna manera, ¿ok? Bueno, ¿por qué señalo esto? Cuando ustedes hacen revisión o cuando ustedes hacen, esto lo dije creo en otra sesión, cuando ustedes tienen hábitos que quizás en este momento ustedes no le encuentran el problema, pero después de un tiempo se darán cuenta que esos hábitos tienen un impacto en ustedes. Voy a hablar del uso de redes sociales, por ejemplo. Y es importante, y créanme, no solamente para lo que hacen aquí en mi módulo, sino para lo que seguirán haciendo en el resto de los módulos, porque ustedes mismos se terminan de programar a ustedes mismos, aparte de que el entorno mismo los comienza a condicionar, ¿ok? Bueno, ¿qué hacen con la revisión, por ejemplo, de TikToks? Como por ejemplo de Shorts. Los TikToks en su origen, que viene de China, sí hay en los TikToks, en muchos de los contenidos de China, información muy importante. Hay contenido en los TikToks. Para con América Latina y para con el resto del mundo se hizo un tanto más sensacionalista, cosas más de entretenimiento, no tanto informativas, educativas, académicas. Y se hizo un boom con los TikToks. Ahora, el problema de los TikToks es que programa a su mente a que tengan una capacidad de atención mínima. Y eso quiere decir que al paso del tiempo van a comenzar a desesperarse cuando no se les da la información así tan rápido y tan precisa. ¿Cuántos de ustedes tienden a decir cuando leen un texto largo, ay, mucho texto? ¿Por qué? Porque no me interesa aventarme todo lo que está ahí. Dime de qué trata. Quiero ya la información, la medular de eso. Bueno, esos TikToks, esos shorts de YouTube, los están programando para que comience a suceder eso, su capacidad de atención sea mínima y de verdad muy mínima, haya una fatiga mental que por el momento ustedes quizás no notarán, pero créanme también hay una fatiga mental, porque lo que está sucediendo es que su cerebro tiene ciclos de alguna manera y se está reprogramando cada vez, o más bien dicho, se está reseteando, perdón. Es decir, si yo ya programé a mi cerebro a tener una capacidad de atención de 7 segundos, cada 7 segundos se está reseteando y reseteando y reseteando y reseteando. Y luego dicen, ay, tengo fatiga, ay, tengo estrés, ay, tengo depresión, ay, tengo ansiedad. Que la ansiedad también, dirán algunos teóricos, está siendo detonada por este tipo de redes sociales. No estoy diciendo que sea la única raíz de esto, ¿ok? Pero también influye, ¿ok? Bueno, ¿a qué voy con esto? Ustedes están estudiando en línea y si no se dan cuenta, estar en línea, estar a distancia, conlleva este trato con este tipo de tecnología, que no es mala, no la podemos estigmatizar porque les está apoyando a ustedes a estudiar en línea. Sin embargo, hay que tener en claro cómo poderla utilizar, cómo poderla emplear y que no esa tecnología nos use a nosotros, ¿ok? Importante eso, créanme, y me decían algunos en otra generación, ¿y cómo nos reeducamos? ¿Cómo nos reprogramamos? Pues fórcense ustedes mismos a que si de por sí en los TikToks se aventaban TikToks de 3, de 5, de 7 segundos, pues vayan migrando a videos o a clips un tanto más prolongados de tiempo. ¿Qué les gusta? Un minuto, después uno de 3, uno de 4, y así voy aumentando el tiempo hasta que de a poco en poco, no sé, me aviento un documental o me aviento un podcast, no sé, de alguien, de quien me guste, pero el chiste es que mi cerebro vuelva a reprogramarse y a tener un enfoque de atención. Como sea, nos dirá otro teórico,
que nuestro tiempo máximo de atención hacia algo, dirán algunos, está entre los 20 minutos. Y después de 20 minutos el cerebro comienza a divagar y otra vez hay que traerlo de nuevo. Algunos otros dirán que en estas generaciones el tiempo máximo es de 7 minutos de atención. Como sea, no es de 7 segundos, no es de 10 segundos, tiene que ser un tanto más prolongado. ¿Ok? Bueno, ¿por qué les señalo esto? Eso influye en sus procesos de aprendizaje, créanme. Y de pronto dicen, es que ya no me acuerdo. Y es que, ¿qué vimos? Y lo acabaron de ver hace 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Su cerebro ya no retiene información. ¿Y por qué ya no la retiene? Porque lo educaron a que constantemente lo están nutriendo, porque hay un universo inmenso de información. Y le estoy dando ahí, estoy pasándole y pasándole a cada uno de los TikToks. ¿Por qué? Porque quiero ver todo y no veo nada en específico. Me estoy moviendo en todo por todos lados, ¿ok? Entonces, también ustedes están de alguna manera influyendo en esta capacidad que su cerebro tiene por naturaleza de poder retener información, pero como lo fueron reprogramando y reprogramando, ya no la retiene como tiene que retenerla. Les digo esto por experiencia, llevo pues ya un ratito dando clases, sobre todo a nivel universitario y preparatoria, y cada vez me encuentro más estudiantes que después de una sesión y pasaron 2 o 3 días, ya no se acuerdan de lo que vimos. Y otra vez hay que volver a repetir, les señalo, ¿tomaste notas? No. Y lo que hicieron fue tomar captura de pantalla. Y siempre les digo, no, no necesitas tú más bien tomar capturas de pantalla. Toma tu lapicero y escribe. Es la única manera de que tu cerebro registre la información. Si ustedes con la captura de pantalla piensan que su cerebro va a registrar la información, créanme, no lo va a hacer. Y si lo hace por un periodo muy corto. Y aún así, cuando tengan que buscar la información, he visto a los chicos que ahí están en su celular buscando la captura de pantalla a ver dónde tomaron notas de pizarrón o de cualquier cosa que se les proyectó. Quieren ustedes arraigar la información, el medio o el método más fiable es tomar notas. No hay de otra, para que su cerebro lo registre. Y también el tomar notas o la escritura detona otros niveles de pensamiento, sobre todo el reflexivo, el complejo, el deductivo, el inductivo y muchos niveles de pensamiento que aunque ustedes no lo hayan notado, muchos no tendemos a desarrollar. Y de pronto cuando charlamos con alguien no le entendemos y dice, ¿qué dices? Y cuando leen un texto, ¿qué dice aquí? Y el texto está claro. El problema es que yo no cuento con esas ventanas de conexión en mi cerebro porque no las detoné, porque no las desarrollé. La escritura por sí misma ayuda mucho en eso. La lectura obviamente le da el sustento necesario. Si no les gusta leer, si no les gusta escribir, es importante que hagan reflexión en ello porque si quieren mudar hacia la educación superior, la lectura y la escritura es la base de la educación superior. Me he encontrado alumnos que me dicen, es que a mí no me gusta leer. Y siempre les señalo, bueno, no estás hecho para la educación superior. ¿Cómo crees que se va a detonar el resto de los aprendizajes? Solamente porque te sientes aquí y ya se va a sumar todo. La lectura y la escritura es la base de la educación prácticamente en general, pero sobre todo es el sustento de la educación superior. Ahora, si no te gusta, al paso del tiempo puedes tú mismo forzándote, educándote a que tengas ese gusto adquirido por la lectura y saber que tiene un propósito. Quizás no te gusta por cuestiones lúdicas, pero sabes que ese tiene un propósito para cuestiones académicas, profesionales, laborales o en cualquier otra índole. ¿Por qué les digo esto? Créanme, es importante porque cuando yo reviso las tareas de inglés, me doy cuenta quiénes sí están tratando, intentando de hacer las cosas como se les pide, quienes de verdad tienen ya cierto dominio y se nota desde el momento que construyen y sé quién sí lo hizo por sí mismo y hay quienes se nota que esas tareas están hechas por una inteligencia artificial, por un traductor o por alguien ajeno a ustedes que les hizo las tareas. Se nota también y dirán ustedes, ay, ¿cómo se da cuenta si no está aquí? Porque tiene que haber una cierta equivalencia o igualdad en ciertas habilidades que tienen que desarrollar. De pronto hay ciertas áreas donde están muy altos y de pronto cuando llegamos al audio es un contraste garrafal donde ni siquiera son capaces de pronunciar una sola palabra. Pero qué maravilla encontramos en cuanto a su redacción y wow, está excelente. Y dirán, es que algunos podemos escribir pero no podemos hablar. Sí, estoy muy claro de ello, pero tampoco hay una diferencia tan marcada que de pronto digamos, o más bien dicho, que nos permita o que no nos permita ver entre la habilidad escrita y la habilidad oral una gran diferencia. Entonces, les digo todo esto para que hagan conciencia
y puedan ustedes, por lo menos para cerrar este módulo que ya la siguiente semana es la cuarta semana, y puedan ustedes hacer lo necesario si es que no lo hicieron en estas 3 semanas y cerrar de buena manera nuestra cuarta semana de trabajo. Si requieren apoyo, si requieren ayuda, pueden contactarme. Si de verdad es extremadamente urgente, pueden escribirme para decirme, no sé, ahí en el título urgente, necesito esto, tal o cual cosa. Y con gusto intento ayudarlos si es que tengo la conexión al momento de responderles. Si no, cuando tenga la posibilidad, les respondo tan rápido como sea posible. Bueno, entremos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy, como les decía, es el wheel. Este wheel que para algunos es muy difícil, me he dado cuenta, y para otros es muy fácil. ¿Y qué es el wheel? Bueno, se los digo rápidamente para que vayamos avanzando. El wheel es un tiempo gramatical que nos señala un futuro, pero es específicamente un futuro y ese es el futuro simple. ¿Ok? Por allá anótenlo en su libreta. Futuro simple. El be going to, el que vimos el día miércoles, ese se llama futuro idiomático. Este es futuro simple, su nombre lo dice prácticamente, es simple, es básico dirán algunos, porque lo único que van a hacer es anexar, agregar el will a sus oraciones y después un verbo. No tiene mayor ciencia. Mientras que el be going to va a tender a tener ciertas transformaciones, sobre todo el be, al momento de aplicarlo. Este will no, lo que vamos a hacer solo y únicamente es agregarlo. Bueno, ¿cómo construimos oraciones con el will? A ver, tengo una pregunta. La pregunta dice, What will you do next year? ¿Qué harás el próximo año? Ok. El día miércoles les enseñé cómo responder su actividad integradora 5. Les dije que hay un recuadro, que ese recuadro tiene 3 estructuras. La primera estructura es del would like to y toda la primera columna se responde con would like to y entonces tienes que decir I would like to y pongo un verbo. I would like to y pongo un verbo y obviamente un complemento. Así se responde toda la primera columna. Se repite el would like to en cada uno de los apartados de la primera columna. La segunda columna tiene el planning to y entonces se responde con planning to. ¿Qué estás planeando hacer? Ah, estoy planeando jugar, estoy planeando correr. I am planning to y pongo un verbo y su complemento. I am planning to y pongo un verbo y su complemento. Y el planning to se repite en cada uno de los apartados de la segunda columna. La tercera columna de ese recuadro de su actividad integradora 5 tiene el be going to. Quiere decir que con el be going to se responde toda la columna. El be lo tengo que conjugar dependiendo de la persona con la que voy a trabajar. Y entonces digo I am going to y pongo un verbo y complemento. I am going to, pongo un verbo y un complemento. Y así se repite el I am going to en prácticamente cada apartado de la última columna de ese primer recuadro de su actividad integradora 5. Ok, ¿a qué voy con esto? La misma pregunta les dice qué estructura tienen que utilizar. Si la pregunta dice ¿qué te gustaría? What would you like to do next year? ¿Qué te gustaría hacer el próximo año? Ok, no puedo responder diciendo quiero jugar. El gustaría y el quiero no tienen relación para con este tipo de respuestas. ¿Me puede dar una idea a quien lea, a quien me escucha? Sí, pero no hay concordancia gramatical. No hay esta propiedad en el uso de los tiempos gramaticales que tienen que tener concordancia. Si a mí me preguntan qué estás planeando hacer, what are you planning to do? No puedo responder diciendo voy a jugar fútbol. No tiene que ver con eso. Te dice qué estás planeando, no qué vas a hacer, que ya prácticamente es un hecho. ¿Qué estás planeando? Estoy planeando jugar. Ok. Con la misma estructura respondo. ¿Qué estás planeando? Estoy planeando. Si la pregunta dice qué vas a hacer el próximo año, ok, ya no te está diciendo qué te gustaría, no te está diciendo qué estás planeando, ya te está hablando del hecho que va a ocurrir, qué vas a hacer el próximo año. Ah, voy a jugar fútbol. Y digo, I am going to play football soccer. Ok. Aquí esta pregunta nos dice, ¿qué harás el próximo año? No dice qué te gustaría, no dice qué estás planeando, no dice qué vas a hacer, dice qué harás el próximo año. Esa es la terminación que el will le da a los verbos, ¿qué harás? Si yo le cambio el do por el room, y quizás puedo decir en cuanto al uso con el will, le dará otra traducción o otra terminación y diré correrás, comerás, jugarás, serás, dormirás. Esa es la terminación. Entonces, ¿cómo construyo? Utilizo sujetos. Extremadamente importante que por ahí anoten porque ha habido varias tareas donde
me han enviado oraciones sin sujetos. En inglés no podemos omitir a los sujetos y ya les dije creo que en la primera sesión. No podemos omitir sujetos porque los verbos en inglés solamente dan información de la acción o del estado. Nuestros verbos en español, cuando los metemos en un enunciado, en una oración, tienen mucha información esos verbos. Digo, juego fútbol. No necesito decir yo juego fútbol, porque al decir juego fútbol, tiene información. Me dice quién lo hace, me dice en qué modo, me dice en qué tiempo, me dice en qué persona. Tengo toda la información en mi verbo. Ahora, en inglés, los verbos por sí solos, como por ejemplo jugar, play, no dice más que la acción, dice jugar. Ahora, si a mí se me ocurre la brillante idea de no poner sujetos y decir play football soccer y pensar que con eso digo juego fútbol, no lo estoy diciendo, ahí solamente digo jugar fútbol. Ajá, pero ¿quién? Pues yo, ok, ponle el yo. En español lo puedes omitir, en inglés no es posible. ¿Qué sujetos tenemos en inglés? I, you, he, she, it, we, you, and they. ¿Qué verbos podemos utilizar? Cualquiera que deseemos. Aquí enfrente les pongo una lista a manera de ejemplo. Read, listen to, study, travel, talk to, look at, and visit. Ahora, cuando ustedes quieran responder algo, antes de volverse locos, antes de que les gane la ansiedad y les comience a brincar la pierna, el pie, de querer ya responder y mandarle su tarea al asesor para que ya me deje de molestar, piensen en lo siguiente, están aprendiendo. Y si ustedes requieren estructurar, o más bien dicho, si ustedes quieren aprender, háganlo por ustedes mismos en la parte de la estructuración, de cómo pongo los componentes en un orden. Si a mí me falta vocabulario, ahí sí puedo meter al traductor. No sé, no puedo decir un libro. No sé cómo se dice un libro. Ok, voy al traductor y le pongo un libro. Y el traductor me dice a book. Listo. Yo ya creé por mí mismo lo primero y ya creé el I más el will más el read. Ya lo hice yo solito, sin que nadie me ayudara, sin que fuera por el traductor, sin que fuera por una inteligencia artificial. Yo solito lo hice. ¿Qué de difícil tiene poner un sujeto, I, ponerle el will pegadito y buscar un verbo para que tenga la idea que estoy buscando? Y digo, I will read. Yo leeré. Ok, necesito un complemento, pero no tengo vocabulario, me falta vocabulario. Ahí sí voy al traductor y le pongo ahí en el traductor un libro, a book, mi familia, my family, música, music, una película, a movie, inglés, English, mi mamá, my mother, y así. Y entonces digo, I will read a book, leeré un libro. Entonces le pregunta a su compañera, tenemos a alguien por aquí, veamos. Tenemos a su compañera Denise. Y Denise nos dice por el chat que buenos días. Hi Denise. Denise, what will you do next year? ¿Qué harás el próximo año? Help me with this, please. Give me an answer, please. Dame una respuesta. Utiliza I, utiliza will, ponle un verbo y dale un complemento. Puedes utilizar ideas de las que están enfrente en tu pantalla. Con los verbos que tienes ahí, simplemente dale un complemento. Read, leer, listen to, escuchar, study, estudiar, travel, viajar, talk to, hablar, look at, mirar a, visit, visitar. Y simplemente darle un complemento. Dice su compañera Denise, I will visit to my family. Visitaré a mi familia. Perfecto, Denise. Ahora, importante esto. Cuando utilizamos el will, y esto es, pónganlo por ahí en rojito, subrayenlo, lo que ustedes quieran ponerle. Cuando utilizamos el will, damos una idea de que eso que estamos expresando recién lo acabamos de pensar. Es una decisión tomada al momento. Nos sacamos de la manga esa información. Es una predicción que puede que se dé, pero está muy confuso el panorama. No sabemos si sucederá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces con el be going to? El be going to nos muestra certeza de lo que va a suceder, a diferencia de decir visitaré a mi mamá y que diga ahora voy a visitar a mi mamá. Hay mucha diferencia, sobre todo quien nos escucha, quien tenga ya un nivel de dominio un tanto bueno, un nativo quizás, que si me escucha decir, I will visit my mother, él entenderá que pues no está claro. Visitarás, pero pues no hay presupuesto, no he revisado nada, simplemente pues se me ocurrió ahorita a las 9:31 de la mañana decir, visitaré a mi mamá. No tengo un plan de respaldo, no tengo nada atrás que dé apoyo a lo que estoy diciendo. Sin embargo, si yo digo voy a visitar a mi mamá, I am going to visit my mother,
Ahí estoy expresando que ya hay certeza de lo que va a suceder, ya lo planifiqué previamente, ya tengo la hora que voy a ir, ya tengo el medio, ya tengo lo que le voy a llevar, ya es un hecho prácticamente, salvo que algo suceda. Si yo salgo al patio y veo al cielo y digo, it will rain, y en español diríamos lloverá, ok. Si yo salgo al patio y ahora digo it is going to rain, hay otra connotación ahí. ¿Cuál es la diferencia entre decir it will rain y it is going to rain? Sencillo, con el will quizás lloverá. Es decir, me asomo, veo que hay indicios de lluvia, pero no está muy claro, puede que llueva. Ok, si salgo y utilizo el be going to y digo it is going to rain, es prácticamente un hecho de que va a llover. Quizás las nubes ya están aún más pesadas, más cargadas. Ya estoy viendo que al fondo la lluvia viene detonándose y simplemente es cuestión de tiempo de que caiga. Ya prácticamente nada la habrá de detener. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Si alguien me pregunta ahorita en este momento que qué voy a hacer en la tarde y respondo con el will, aunque no haya concordancia, esa persona tiene claro que no sé qué haré, simplemente me lo inventé, lo dije en este momento. Pero si utilizo el be going to, aunque de igual manera lo haya inventado, él no lo sabrá y simplemente diré, no sé, I am going to play football soccer. Él entenderá que ya tengo el plan, que ya tengo mi equipo de fútbol, que ya tengo todo lo necesario para que eso se lleve a cabo. Eso es importante, ¿ok? Porque en la actividad integradora número 5 hay un apartado después del recuadro que les pide señalar cómo serán ustedes en 5 años. No dice cómo van a hacer, cómo serán. Eso quiere decir que al momento de que yo leo la pregunta, y si no tengo ningún plan, jamás me lo había pensado, nadie me había preguntado eso, y ahorita, justo en este momento, a las 9:33 de la mañana, decido o pienso o imagino cómo seré, utilizo el will, ¿ok? Ese recuadro se responde con will, ¿ok? Perfecto. Movámonos y sabremos, o tenemos más bien en claro, que al momento de utilizar cualquier estructura gramatical, necesitamos aprenderla en sus tres formas. En afirmación, como justo nos apoyó su compañera Denise, diciendo I will visit to my family, o en negación o en pregunta. Y entonces diré lo siguiente, que necesito sujetos, que necesito verbos, que necesito complementos y que necesito el will not. Y entonces diré I will visit my family, I will not visit my family, I will not. Ahora importante, he visto en un par de tareas que creo que se aprendieron mucho el uso del do not o el don't o el doesn't, que lo tienden a utilizar en cualquier lugar y en cualquier estructura. El don't o el doesn't es de una estructura en específico, que es el presente simple. Ahí solamente funciona. No funciona en ninguna otra estructura. No funciona para el pasado, no funciona para el futuro, no funciona para los progresivos. Solamente ahí funciona. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Necesito que vean dónde específicamente va el not. Aquí no existe el doesn't, como ya lo dije. Aquí no existe el don't, como ya lo dije. Lo único que se va a hacer es agregarle el not después del will. Y entonces voy a decir, I will not visit my family. I will not read a book. I will not listen to my family or to my mother. I will not study. I will not travel. I will not talk. Voy a agregar el not. Si yo ya sé hacer la contracción, lo puedo hacer, pero no es necesario por ahora. Están en un nivel básico de inglés, así que yo les sugiero que se aprendan los componentes de manera completa, sin reducir nada, sin contraer nada, para que el día de mañana puedan ustedes identificarlos. Cuando ya tengan un manejo un tanto amplio o bueno del idioma, pueden comenzar a contraer todo lo que ustedes gusten y manden. ¿Ok? Bueno, le pregunto a su compañera Denise, cuéntanos, dinos, algo de lo que no harás el próximo año. Que no tienes certeza, pero pues ahí está en tu mente. No, no haré dieta el próximo año. No viajaré, no comeré, no hablaré con mi familia, no lo sé. Algo que no harás. Ayúdame con eso simplemente para ir viendo si vamos comprendiendo dónde está específicamente el not. Gracias, Denise. Nos acaba de compartir su compañera Denise su frase y nos dice, I will not travel. I will not travel. Algo importante que también me tocó ver en una generación. El will no lleva to. Su compañera lo hizo bien, pero quiero señalar solamente esto. El will no lleva to. No digo I will to.
no lleva to. Ponemos prácticamente de manera directa a los verbos, ¿ok? Entonces, si ya se aprendieron tanto el going to, el would like to, el planning to, sí sé que de pronto nuestro cerebro tiende a confundirse y ver un patrón donde, por ejemplo, en este no lo habría con el will. ¿Por qué? Porque el will no lleva to. Entonces, solamente decimos I will visit, I will read, I will study. Si niego, digo I will not read, I will not study, I will not travel. Cosas como esas, ¿ok? Bueno, si ya aprendimos a hacer afirmaciones, si ya aprendimos a hacer negaciones, ¿cómo habremos de hacer preguntas? Denise, antes de que veamos en la pantalla cómo se establece una pregunta, ¿cómo harías una pregunta? O haz una pregunta sencillamente con alguna idea, con lo mismo que ya nos compartiste, como tú quieras. ¿Cómo harías una pregunta utilizando el will en específico? ¿Qué iría primero? ¿Qué iría después? Construye una, danos un ejemplo para ver si tienes claro cómo se constituyen las preguntas utilizando el will. ¿Ok? So now we are learning how you can use a will in sentences, in future sentences. Will is the simple future. So we need to construct affirmative sentences, negative sentences, and questions as well. So you may say something like this, or you may construct something like this. I will study English. That is an affirmative sentence. A negative one, I will not study English. A question, will you study English? ¿Ok? Ya les dije un poquito de información. Entonces, Denise, apóyanos con eso. ¿Cómo harías una pregunta? Hazme una pregunta a mí. Dime, por ejemplo, ¿viajarás a Estados Unidos? Dice su compañera Denise, you will study medicine. Casi. Si tienes los ingredientes, el problema es ordenarlos. Ya están los ingredientes y ese es un buen paso. Ahora necesitamos ordenarlos. Cuando hacemos preguntas, el orden de algunos componentes tiende a modificarse. Y entonces diré, will you, will I, will he, will she, will it, will we, will you, will they. Will you visit your mother? Will you read a book? Will you study? Will he study? Will we travel? Eso es lo que hacemos. Reconstruye tu idea, por favor, Denise, reescríbela, mueve el will, ponlo al principio, seguido del sujeto y el resto de tu idea. Y con eso ya estamos del otro lado. Esas son preguntas de sí y de no. Dice su compañera Denise, ¿will you study medicine? Así es, justo. Eso es lo que necesitamos. Ahora, ya tenemos preguntas de sí y de no. Estas así se le llaman, preguntas de sí y de no. Son las yes-no questions. ¿Y por qué? Pues porque lo único que requiere es que digas sí, yes I will, o que digas no, no I won't. Eso es todo. Yes I did, no I didn't, yes I do, no I don't, yes I will, no I will, yes I must, y así sucesivamente, ¿ok? Ahora, si nosotros lo que queremos es construir preguntas un tanto más complejas, entonces tenemos las WH, las WH questions. Pero ¿cómo voy a crear una pregunta de este tipo? Sencillo. Nuevamente, componentes que ya tenía, como el will, como sujetos, como verbos, complementos y una question mark, como lo que hizo Denise. Will you study medicine? Ok. Eso que hizo Denise es la base que también puede ser empleada para hacer una pregunta con las WH. Y entonces puedo decir qué, what, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo, who, quién. Y entonces puedo decir lo siguiente. Who will you visit your family with? Ese who es quién. With, el que está al final, es con. Y si los uno para darle una traducción a español, digo, ¿con quién visitarás a tu familia? Who will you visit your family with? ¿Con quién visitarás a tu familia? Le diría a Denise, crea una pregunta preguntándome qué estudiaré. Ya no le pongas medicine. Y para preguntar con el qué necesitas el what. Ese what es el primero que vas a escribir, Denise. Después de eso, el resto de lo que tú escribiste, pero evita poner medicine y cierra con una question mark. Y con eso ya estás preguntando qué estudiarás. Y ahora vamos después construyendo el resto de las preguntas para que veas cómo va funcionando esto, ¿ok? Dice su compañera Denise, what will you study? Perfecto. ¿Qué estudiarás? Ok, excelente. Y te respondo, I will study medicine. Estudiaré medicina. Ahora,
Debido a que tú ya sabes que estudiaré, puedes construir ahora con el con el cuándo. Y decir lo siguiente, ¿cuándo estudiarás medicina? Y pones el when, pones el will, pones el you, pones study y pones medicine. Y cierras con una question mark. Primero preguntaste, oye, ¿qué estudiarás? What will you study? Y la persona te responde, I will study medicine. Ah, when will you study medicine? Listo, exacto. Cierro con una question mark. Y la persona me dice, next year, maybe. El próximo año, tal vez. Ok. Y ahora me interesa saber dónde estudiará medicina. Ayúdame con eso. ¿Cuál de esas preguntas de las WH expresa esa idea o ese sentido de dónde? Ok, ¿dónde estudiarás medicina? Escribe la pregunta, por favor, Denise, para que vayamos avanzando y veas cómo funcionan. Es muy importante eso, porque sobre todo con la práctica, con la redacción, con meternos dentro del tema y hacerlo, sentirlo, es como nuestro cerebro va arraigando. Y dirán algunos que la repetición da la competencia al final de cuentas. Dice Denise, where would you study medicine? Perfecto. Ahora quiero que preguntes por qué. ¿Y por qué estudiarás medicina para empezar? Que quizás esa podría haber sido la primera pregunta o la segunda más bien. Ajá, ¿qué estudiarás medicina? ¿Y por qué estudiarás medicina? A ver, cuéntame, ¿por qué estudiarás medicina? ¿Cómo creo esa pregunta con el por qué? Ayúdame, por favor, con esa pregunta, Denise, para que vayamos avanzando y con eso ya nos movemos. Dice Denise, why will you study medicine? Perfecto. Ahora, ¿qué hicimos? Con las preguntas de sí y de no, prácticamente ya tenemos una base. Por sí sola, esa pregunta funciona. Digo, ¿estudiarás medicina? Sí. Ah, ¿por qué estudiarás medicina? ¿Dónde estudiarás medicina? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y construyo preguntas un tanto más complejas. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué tipo de verbos necesitan para utilizar dentro de este futuro simple? Son verbos que aparecen en la sección de infinitive. Si ustedes no tienen listas de verbos, métanse a Google, póngale por ahí lista básica de verbos en inglés. Y les va a dar los verbos básicos, unos 70, 100 verbos, algunos hay listas de ciento y tantos. Y aunque no lo crean, son los básicos, hay muchos más. Bueno, dentro de esas listas van a encontrar columnas y la mayoría de listas vienen de la manera que está aquí enfrente. Algunas omiten la sección en español, pero van constituidas casi igual y tienen la sección de infinitive, la sección de past tense y la sección de past participle. Ahora, algo importante, me preguntaron otra generación que por qué se tiene que aprender la sección de past participle, que ni siquiera lo saben, que nunca lo han utilizado y para qué sirve. No le ven sentido que dos veces el verbo se repita con ed. Ok, les platico cuál es el past participle para que tengan claro cuál es. En verbos regulares no van a encontrar diferencia entre el pasado simple o el past tense y el pasado participio. Es igualito porque termina con ed. Donde van ustedes a ver la diferencia son los verbos irregulares, porque esas dos formas cambian o se mantienen igualitas también, pero en sus tres formas prácticamente. No siguen una regularidad los verbos irregulares. Ahora, ¿cómo suena esto? Ok, vean cómo suena para que ustedes entiendan. El primero de infinitive, vamos con ese. Si yo le pongo un sujeto, le voy a poner I, digo I open, ya dije ahí, yo abro, ok, quiero decir yo abro la puerta. I open the door. Esto es en presente, tomé un verbo en infinitive, le puse un verbo. I open the door, yo abro la puerta. Me voy a la sección de pasado y digo I opened the door. Y ahí ya dije algo en pasado, dije yo abrí la puerta. Si me muevo al pasado participio, no lo puedo utilizar directo, necesito un auxiliar. Y por lo regular, los auxiliares que vamos a encontrar con eso es el have. Have, que en otro sentido es tener, aquí es un verbo, es un auxiliar. Y digo, I have opened the door. Y ese es el presente perfecto. Y digo, yo he abierto la puerta. Yo he aceptado, yo he amado, yo he aprendido, yo he ayudado, yo he bailado, yo he corrido, yo he dormido, yo he deseado, yo he empujado. Ese es el pasado participio, pero requiere apoyo de un auxiliar, que en este caso es el have. Hay otras formas de emplearlo, pero por sí solo no lo podemos utilizar, necesita otras formas. Bueno, les voy a poner un ejemplo con los verbos irregulares. Vean, aquí hay verbos irregulares. Y es irregular porque en su primer forma es de una forma, las últimas dos son igualitas, pero aquí no lleva ed, ¿ok? Y en algunos van a encontrar que esas dos últimas formas cambian. Vean, con infinitive debo construir. Yo construyo. I built a house. Digo, yo construí una casa. I built a house.
Digo, yo he construido una casa. I have built a house. ¿Ok? Esta tercera columna, en algún punto, si ustedes siguen estudiando inglés, la habrán de utilizar, pero en los niveles básicos prácticamente solamente está ahí para que ustedes sepan que existen y se la tienen que aprender. ¿Ok? Apréndansela, no les cuesta nada. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues a través de la memorización y la repetición, que es lo más rápido que se puede emplear si es que no tenemos tiempo para juegos o otro tipo de actividades. Muy bien, bueno, hasta este punto, dudas o preguntas solo de esto que acabamos de ver para que me meta ya a su actividad integradora número 6 y sepan qué es lo que tienen que hacer específicamente. Denise, ¿alguna duda, alguna pregunta? Please, just let me know. Ok, Denise, perfecto. Entonces nos movemos. Vamos a la actividad integradora número 6. Recuerden que no les puedo traer la actividad integradora en sí, pero sí puedo traer actividades que se asemejen. Bueno, le puse como título Luis Miguel's Concert, el concierto de Luis Miguel. Hay un cantante un tanto famoso. Y dice la instrucción, escribe, write 3 questions in English to know the specific information of the concert. Escribe 3 preguntas en inglés para saber información específica del concierto. 3 preguntas en inglés para saber información específica del concierto. Ahora, si ustedes se mueven en su indicación de su actividad, les va a dar quizás hasta ejemplos. Vean qué tipo de ejemplos usan. Y si tiene el will, les está pidiendo que utilicen el will. ¿Ok? ¿Qué tipo de preguntas pueden hacer? Pues usando el will. Si es que aún así de verdad nada más no identifican que el ejemplo tiene will, bueno, el tema que estamos aprendiendo es el de los futuros. Solamente tengo de 3 sopas. Utilizar would like to, utilizar be going to o utilizar will. Son los únicos. Aquí no existe el futuro, perdón, aquí no existe el pasado, así que en ninguna sección de esta tarea tiene que aparecer el pasado. No existe tampoco el progresivo, no existe el pasado progresivo, no existe el presente simple, existen futuros. De eso va toda la tarea. Y la pregunta dice, pregunta o haz 3 preguntas para saber información específica del concierto. Vean, ¿cómo qué tipo de preguntas? ¿Dónde será el concierto? ¿Será el concierto? ¿O dónde se llevará a cabo? Where will the concert take place? ¿Cuándo se llevará a cabo? When will the concert take place? ¿Cuánto cuesta el boleto? Y ustedes dirán, usted dijo que todas son en futuro y ese dos es del presente. Ok, les cuento algo. Si ustedes al momento de hacer sus preguntas realmente dicen, no, es que esta pregunta no funciona en futuro, profe, porque ya hay boletos para empezar, ya es algo que existe, no es que se va a dar en el futuro. Ok, pueden hacer esa pregunta en el tiempo que ustedes gusten, mientras mantengan la mayoría de las preguntas en futuro. Y si de esta sección me pide 3 preguntas, ¿cuánto es la mayoría? Pues dos. Dos tienen que estar en futuro. Y quizás la tercera, ahí sí ya puedo meter otro tiempo. En todo caso de que sea necesario. Si no es necesario, si lo que yo quiero decir puede también ser interpretado o puede tener un tanto el significado similar con un futuro, pues utilizo las 3 en futuro, ¿ok? Pero la mayoría se tienen que mantener en futuro, ¿ok? Segunda indicación de este concierto dice, escribe 3 preguntas en inglés para descubrir qué hará tu compañero, aquel que irá contigo al concierto, antes de este concierto. ¿Qué hará antes del concierto? Ok. Y les da un ejemplo. Y ahí mismo en el ejemplo les dice qué estructura tienen que utilizar. Les da el will en el ejemplo. Pues, ¿qué quiere decir? Pues que las 3 preguntas tienen que estar en will. Y entonces diré, will you be on time? Where will we meet? Will you pick me up? Y dice la pregunta, ¿estarás a tiempo? ¿O estaré? Sí, llegarás a tiempo. Where will we meet? ¿Dónde nos reuniremos o dónde nos veremos? Y la última, ¿me recogerás? ¿Pasarás por mí? Will you pick me up? Las 3 están en futuro y con el will. ¿Y por qué decidí poner el will? El ejemplo tiene will, la indicación tiene will, desde arriba está el will, donde dice, descubre qué hará, will do before the concert. ¿Qué hará tu compañero antes del concierto? Desde ahí ya tiene el will, me está diciendo qué tengo que hacer en cuanto a las preguntas. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo pueden entonces responder a esto? Si yo utilicé preguntas con will, las respuestas van con will. Where will the concert take place? The concert will be in Ciudad de México. When will the concert take place? The concert will be in December. How much does the ticket cost? It is $2,000 or pesos. ¿Ok? Si la pregunta está en futuro, respuesta en futuro. Si tiene will, se responde con will. Si tiene be going to, se responde con be going to. Si tiene good like to, se responde con good like to.
Eso es lo que se supone que ustedes ya tendrían que tener claro, hasta en el español, pero como les he comentado, tendemos a tener también áreas de oportunidad en nuestra propia lengua. ¿Por qué? Porque primamos o buscamos comunicarnos, que ese es el fin primario del uso de la lengua o de la comunicación, entender y ser entendidos. Si logro eso, estoy del otro lado. Pero si ya lo estamos haciendo de una manera un tanto más formal, hay que aprender a comunicarnos de buena manera para evitar ambigüedades, malos entendidos. Les doy un dato importante que manejan algunos teóricos del lenguaje. Señalan que a mayor nivel educativo, menor mutación del lenguaje y mayor capacidad de entendimiento entre los individuos, porque manejan un mismo caló, dirán algunos, un mismo código con el mismo marco semántico, con la misma entendimiento en ese contexto. A menor nivel educativo, mayor mutación del lenguaje. ¿Y por qué sucede esto? Sencillo. Mientras más me voy educando, mientras más voy estudiando, va a ayudar en muchas aristas de la vida, pero en cuanto a la comunicación, que eso es lo que quiero señalar, me permite tener mucho mayor bagaje de vocabulario para poder expresar mis ideas. Si ustedes seguramente se han encontrado, o ustedes mismos estarán en el mismo caso, donde dicen, es que no sé cómo decir esto. ¿Qué sucede con eso? Pues que no tienes el vocabulario suficiente. La lectura y la escritura te ayudará a que puedas articular tus ideas de mejor manera. ¿Y qué sucede cuando no tenemos la oportunidad de estudiar, cuando no tuvimos la oportunidad de educarnos por ciertas circunstancias? Hay muchas mayores mutaciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque dado que no tengo el vocabulario, tengo que hacer lo que pueda yo hacer con el poco vocabulario que tenga y comienzo a mutar las palabras. Y ustedes seguramente serán testigos de algunas aberraciones, dirán algunos teóricos del lenguaje, que existen con verbos que ni siquiera se utilizan de esa manera, pero fueron empleados. Y sobre todo salieron de aquellas personas que no tuvieron el acceso a la educación y comenzaron a mutar esas palabras que comenzaron siendo verbos, de pronto se convirtieron en adverbios, en adjetivos y cosas como esas. La educación es civilizatoria, ayuda para muchos aspectos, para efectos de la comunicación. Si seguimos estudiando, si siguen leyendo y escribiendo, créanme, van a mejorar mucho en cuanto a sus niveles o a sus habilidades de comunicación, sobre todo asertiva. Más allá de solo hablar. Una cosa es hablar y otra cosa es comunicarnos, ¿ok? Importante eso. Bueno, ¿qué nos dice en el último apartado su actividad integradora? Bueno, les pide que escriban un párrafo de 5 a 8 líneas y que escriban cómo el inglés les puede ayudar a obtener un mejor empleo. Ahora, si aún no pueden escribir un texto y solamente pueden escribir oraciones, háganlo. No hay ningún problema. Yo no me molesto con ello. Yo prefiero que creen oraciones ustedes mismos, solitos, que las estructuren ustedes y quizás busquen ayuda del traductor para vocabulario, a que lo hagan en español, lo metan al traductor, copian y peguen. Eso no tiene ninguna utilidad para con ustedes, no les va a dejar nada. Mejor construyan, si aún les cuesta, oraciones simples y digan, el inglés me ayuda para obtener un mejor trabajo por esto. El inglés es un lenguaje global. El inglés es importante hoy en día. El inglés lo piden en todos los trabajos y bla, 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 bla. Y en oraciones quizás. Si aún así ya crearon oraciones y quieren unirlas, pues lo único que van a necesitar son linking words o connectors. ¿Qué son estos? Pues conectores. Búsquenlos también ahí en Google, póngale ahí conectores en inglés. Y estos te van a ayudar a justo unir oraciones para que entren en un texto. Tenemos conectores como después de, tenemos como ya que, a causa de, anteriormente, pero, por qué, en resumen, y así. ¿Y cómo se utilizan? Pues utilizo oraciones que ya tenía unidas o que no tenía más bien dicho unidas. Y puedo poner primero, el inglés es importante para obtener un mejor empleo. ¿Por qué? Es un idioma global, es un lenguaje global. El inglés me va a ayudar a viajar a Estados Unidos a estudiar una especialidad. Después de eso, me puede ayudar a tener un mejor empleo. Y vean, voy uniendo las frases que ya tenía con conectores. Eso es todo. ¿Ok? También para que lo puedan tomar en consideración. Bueno, eso es lo que les pide su actividad integradora número 6. En cuanto al audio, no hay ningún problema con que se excedan del tiempo mientras no me manden un audio de 10 minutos, 20 minutos. ¿Qué les gusta? Si la indicación dice que el audio tiene que durar minuto y medio, pueden excederse un minuto más, máximo minuto y medio más. Y me dieron algunos, es que el mío salió en 4, no lo pude bajar. Ok, ya exageradamente, ya de verdad serían 4 minutos. Pero les decía yo en otras, de hecho en este módulo también, no se preocupen por la pronunciación, preocúpense o ocúpense más bien por la fluidez. La pronunciación al paso del tiempo, si ustedes siguen practicando, la van a poder mejorar.
No dirán algunos quizá llegar a hablar como nativos, porque para eso necesitamos otro tipo de habilidades, pero sí poder entrar dentro de una pronunciación estándar que cualquier persona me pueda entender. Y con eso ya es más que suficiente, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Y es todo un reto también hacer eso. Bueno, en cuanto a eso, lo que busco es fluidez. Y la fluidez no tiene que ver con hablar rápido, tiene que ver con evitar dudar tanto al hablar. Evitar cosas como, por ejemplo, mi nombre es Daniel. Yo les... Eso no. Que se escuche fluido, que se escuche. Mi nombre es Daniel Juárez. Soy el asesor del módulo número 7. Y no hago tantos cortes, no digo yo soy el asesor, que eso no. Traten de buscar la fluidez más allá de la pronunciación. La pronunciación después se habrá de pulir. Por ahora la fluidez es lo importante. Si siguen ustedes mejorando en cuanto al estudio, o si siguen más bien estudiando inglés, se espera que en algún punto eso comience a mejorar. Se termina dando, aunque ustedes no lo crean, sobre todo si lo hacen de manera un tanto más sistemática, constante, siendo ahí constantes en lo que están haciendo, ¿ok? Perfecto, pues bueno, esa es su actividad integradora número 6. Ahora, con respecto a la actividad integradora número 6, ¿dudas o preguntas? Denise, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya sea de la actividad integradora 6 o de la actividad integradora 5 o de algo que tú gustes, alguna duda, alguna pregunta para que te podamos apoyar. ¿Te escucho o te leo, Denise? Perfecto, Denise. Me dice Denise que todo bien por el momento. Muy bien, Denise. Entonces, vamos enfilándonos hacia el cierre de nuestro sexto espacio abierto, no sin antes señalarles algunas cosas. Importante lo primero, eviten el plagio, créanme. Cada vez hay más indicios de que las tareas están siendo bajadas de alguna fuente y se nota, créanme, pero demasiado. Me enviaron una tarea, les doy un ejemplo, me enviaron una tarea donde ni siquiera le cambiaron el nombre de la docente para empezar. ¿De dónde, del asesor, de dónde sacaron esa tarea? Hay ya indicios, hay evidencias de dónde se están emergiendo y ya Prepalínea habrá de hacer lo propio más adelante, pero eviten eso. Les digo a algunos, hasta para hacer trampa hay que ser inteligentes. Y hay algunos que de verdad nada más no se lucen por ese nivel de inteligencia. Entonces, si van a hacer trampa, y no es que esté motivando a que hagan trampa, no inventen, pues por lo menos métanle un poco de coco en lo que hacen y no nada más entreguen un documento que ni es de ustedes y que tiene nombres de otras personas y lo cargan como si fuera de ustedes. Eso termina, si lo vamos viendo más adelante, hasta termina siendo un delito. Entonces, ya en estos niveles tienen que ustedes tener claro que hay cosas que tienen que evitar. El plagio por sí solo evítenlo. El uso en excesivo de inteligencias artificiales, evítenlo también. Si de verdad requieren ayuda, escríbanme. Oiga, asesor, quiero decir esto en inglés. ¿Cómo se dice? A ver, le doy estas opciones. ¿Así se dice? ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? Y puedo ayudarlos. Pero si solamente me dicen, asesor, no entiendo la tarea. Ay, sí, pero ¿qué parte de la tarea? Pues toda. Ok, empecemos con una parte en específico. ¿Qué de la tarea no entiendes? Ah, no entiendo la pregunta número uno de la sección tal, 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 tal. No le entiendo al uso del will. Ah, ok, ya te puedo ayudar. Pero si solamente me dices, no le entiendo a todo, bueno, lo único que voy a hacer es referirte hacia los videos, hacia el contenido para que lo revises y comprendas los puntos gramaticales. Si de verdad requieres ayuda, escríbeme y con toda confianza hazlo y puedo apoyarte sin ningún problema. La otra, el foro de aprendizaje. Por favor, háganse presentes por allá. Es algo que también está siendo monitoreado constantemente, no solamente por mí, sino por el resto de los agentes educativos. Y es importante mostrar disponibilidad, mostrar que son responsables en su proceso de aprendizaje, que después cuando ustedes requieren ayuda, créanme, hay un historial de sus aciertos, desaciertos y de todo, como cualquier alumno en la presencialidad. ¿Qué tipo de alumno está pidiendo apoyo? Ay, no, pues este alumno que nunca vino, que siempre dice que está enfermo, que la tarea se la comió el perro y cosas como esas. Eso también influye en que obtengan o no obtengan apoyo. Su historial es importante. Entonces, traten también de hacer lo que se está solicitando, ¿ok? Y por último, las extensiones de tiempo. Si requieren una extensión de tiempo, recuerden que tienen máximo 72 horas para solicitarla, es decir, máximo hasta el miércoles. Pero la última semana de trabajo, es decir, la que vamos a correr, la que viene, una vez que concluya, no tiene extensión de tiempo. Todavía esta, para la siguiente, tiene extensión de tiempo. Si no pudieron enviar su tarea el domingo, pueden escribirme para pedir una extensión de tiempo, pero no me escriban para decirme, asesor,
no hice la tarea por esto y esto y esto y esto. ¿Cuántos días me da para hacer la tarea? No hagan eso. Si ya se excedieron del tiempo, pónganse a hacer la tarea y escríbame para decirme, asesor, no pude entregar la tarea por esto y esto y esto y esto y esto. Sin embargo, ya está hecha. Ok, ya puedo yo meterme en la plataforma, activarla y puedan ustedes subir su tarea, ¿ok? Entonces escríbame cuando la tarea ya esté hecha, máximo 72 horas, ¿ok? Pues listos, nos estamos viendo la próxima semana para hablar acerca del proyecto integrador, del foro de integración, autoevaluación y el foro de aprendizaje y enfilarnos a ir cerrando ya nuestro módulo. Un gusto haberlos tenido por aquí, un gusto haberte tenido por aquí, Denise. Aquellos que llegan a ver el video más adelante, también un gusto. Espero les sea de utilidad. Thanks for being here and I catch you soon. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye bye.